cuenta esta parábola, vemos que este rico Epulón no hizo nada malo, sino que dejó de hacer cosas buenas. Tuvo una gran falta de omisión. ¿Y en qué consistió la omisión? En una falta de la vista. De la vista en cuanto que no vio a aquel que estaba junto a él todos los días, padeciendo grandes necesidades, cuando él disponía de muchas posibilidades para poder ayudar. Vemos que aquí hay algo que es propio de una cuestión que siempre estuvo ya desde el libro del Génesis. Vemos ese fratricidio, ¿se acuerdan ustedes?, entre Caín y Abel, cuando Caín mató a su hermano Abel y después Dios le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él le dice: y bueno, ¿quién me hizo responsable de mi hermano? ¿Quién me hizo defensor de mi hermano? Y no, sí, era un defensor del hermano. Y todos tenemos que ser defensores del hermano, de alguna manera o de otra. Lo cierto es que esta parábola se puede aplicar al mundo de hoy, a nuestras necesidades, porque podríamos decir que el mundo está lleno de Lázaros invisibles. Lázaros que son aquellos que viven cerca nuestro, tal vez una persona que está en el mismo edificio y padece de una gran soledad, nadie la visita, está totalmente aislada, una persona que sufre muchísimo, nadie se interesa por ella, o también otros Lázaros, como pueden ser jóvenes, que no encuentran sentido a su vida, que están cerca nuestro, empleados, compañeros nuestros de trabajo, que tal vez padecen grandes depresiones y tanto sufrimiento en el mundo. Eso podrían ser los Lázaros de nuestro tiempo. Y el gran peligro siempre es, de parte nuestra, caer en el error de Epulón que vivía en esa burbuja de la comodidad. Nosotros vivimos en una sociedad de consumo que nos lleva a eso y muchas veces nos lleva a un aislamiento que podríamos denominarlo como una gran indiferencia, una indiferencia que es como una especie de cortina de humo, una cortina de humo que me impide acercarme a esos Lázaros que tengo a mi alrededor. Y bueno, podríamos ver cuáles son las causas de esas indiferencias de la sociedad actual. Y bueno, en primer lugar, una de las causas puede ser ese hiperindividualismo, ese consumismo, que, bueno, la felicidad solo se reduce a un bienestar personal. Pensar en lo mío, en mis personas más cercanas, pero nada más, y quedarme. Otra de las causas a veces puede ser una sobrecarga de información. Permanentemente vemos en los noticieros tragedias, terremotos, accidentes, muertes, personas que sufren, y a veces ante esa cantidad de información sobre todos esos problemas hay como una tendencia a la defensa y a una insensibilidad ante todo eso que pasa y decir, bueno, en todo caso eso es un problema del otro. Y también otra de las causas es
la cultura de la prisa y de la ansiedad en la que se está viviendo actualmente. Todos vivimos con un gran frenesí, una agenda llena de cosas, y eso nos impide a veces atender lo más importante, que son las personas, porque estamos con la agenda, con las actividades, y no me doy cuenta que lo más importante es el ser humano que está ahí, el ser humano que puede ser familiar a veces, o alguien que está muy cerca mío. Y vemos que esta cuestión de la indiferencia tiene muchas desventajas. Desventajas para nosotros. En primer lugar, una de las grandes desventajas que produce la indiferencia es el endurecimiento del corazón. Puede llevarnos a adquirir un corazón de piedra, poco a poco. Un corazón de piedra que nos impide ese trato cordial con el otro, y por consiguiente también nos impide tener un buen trato con Dios. También otra de las grandes desventajas es que poco a poco voy cayendo como en un aislamiento existencial. Es que siempre la indiferencia me lleva a una autoexclusión poco a poco. Y en tercer lugar, como lo hemos visto en el Evangelio de hoy, el peligro del juicio, del juicio del más allá. Sabemos que no todo termina en este mundo, y lo muestra Jesús, y hace ver cómo la salvación del alma depende de cómo yo atiendo al hermano, de cómo amo. Y si no amo, tengo un riesgo de caer en lo que le pasó al rico, que terminó en una condenación eterna. En cambio, vemos cómo la caridad, la solidaridad tiene grandes ventajas. Es una riqueza inagotable. Cuando uno, por lo menos, intenta vivir esta solidaridad, vemos que, en primer lugar, tiene que llevarnos a un combate en la fe, como parecía en la segunda lectura. Es una verdadera batalla que el cristiano tiene que llevar a cabo. Una batalla que nos tiene que hacer ver que poseer cosas, poseer todo lo que tenemos, no está mal. El gran peligro, lo malo, es la avaricia, el apego a las cosas que tenemos, a lo que somos. Y esa es la gran batalla que tenemos que llevar a cabo. Ese desprendimiento, ese aprender a compartir, para poder tener una conexión con la realidad, porque sabemos que aquel que comparte, que es solidario, siempre va a ser una persona que va a vivir más feliz. Está comprobado hasta científicamente que una persona solidaria tiene más serotonina, dopamina, oxitocina, que en definitiva son cosas que hacen un bien enorme a la persona. Y vemos que tenemos que buscar en nuestra vida acciones concretas, como por ejemplo, en primer lugar, tener una conversión de la mirada, comenzar a pasar ante el que sufre con una mirada distinta, una mirada de compasión. Puede ser alguien que está muy cerca, puede ser alguien que no conozco, pero puedo ayudarlo. También buscar una conversión del tiempo, en lugar de destinarlo a cosas superfluas, destinar un tiempo para la ayuda. También una conversión del bolsillo, para destinar algo hacia alguna persona beneficiada que yo conozco y puedo hacer algo, y tantas otras cosas que el
habitar en nuestro corazón. Vamos a pedirle a Dios la gracia de volver a empezar en esto tan importante que sabemos nos ayudará en este mundo, pero sobre todo en la vida eterna, como lo muestra Jesús en el Evangelio. Porque, como decía San Agustín, nosotros en la otra orilla vamos a poseer todo aquello que hemos compartido en este, que así sea.